Bueno, Fernando, tú has nacido en 1949. Así es. A Madrid. A Madrid. No, en Vallecas. Madrid, ¿no? Cuando yo nací, Vallecas era un pueblo. Ah, bueno. Sí. Después, Madrid anexionó ese pueblo y ahora es un barrio. Esto no tiene ninguna importancia, pero me gusta aclarar. Sí, sí. Entonces, tú has vivido el franquismo. Sí. Tenías 20 años en 1969. Sí. 20 años. Sí. ¿Cómo has vivido el franquismo? Pues contra Franco vivíamos mejor. Eso es una broma que se suele decir. Bueno, era lo único que conocía. Entonces no había forma de momento de comparar. Entonces todos sabíamos, sobre todo en mi pueblo, en mi barrio, que eso era una dictadura militar y sobre todo eclesiástica. La Iglesia tenía mucho poder entonces, muchísimo. En los pueblos el cura mandaba sobre el sargento de la Guardia Civil, que era el comandante de puesto. Entonces todo se resolvía con violencia, con mucha facilidad. Yo he visto, siendo un chico, en Vallecas, pues detener a una persona en la calle y golpearle en ese momento, llevársele a rastras hasta el cuartel, y mucha gente de la que entraba en el cuartel luego no salía. Entonces eso lo sabíamos todos, y había quien de alguna forma luchaba contra esa situación. No era fácil, porque todos los pueblos, todos los barrios, todas las ciudades estaban muy controladas por las fuerzas de llamado orden público. Guardia Civil, policía, ejército. En algunos sitios se desplegaba el ejército con cierta facilidad. Entonces, la dictadura a la que ahora mucha gente quiere volver en España, y aquí también. Aquí también, ¿no? Esto es como modas, como ciclos estúpidos, pero que tenemos que sufrirlos. Entonces, en España mucha gente joven que no ha vivido ni sabe lo que es eso, está reclamando una dictadura, una mano dura, que es el eufemismo que se suele utilizar, y en esas estamos. Entonces, sí había una voluntad de luchar contra ello, en la medida de lo posible. Sí había una sensación de que todo se arreglaría y que iríamos a mejor con la llamada democracia. Luego se demostró que fue una estafa. Pero entonces la gente luchaba de muchas formas. Allí en el pueblo mío, en Vallecas, había gente, el PC era bastante fuerte. El Partido Comunista de España, era bastante fuerte. Fundado en 1921, ¿no? Pues no lo sé, sí. Supongo. ¿Cómo aquí? Porque sí, más o menos, sí. Fue justo después de la Revolución Rusa, fue cuando muchísimos anarquistas se hicieron comunistas, marxistas, porque ya estaban tocando con los dedos la dictadura del proletariado, la revolución. Mucha gente pensaba que lo habíamos conseguido. Entonces en Vallecas, años 69, 70, antes, pues sí que había algunos, por ejemplo, había una iglesia, también había parte de la iglesia, curas, que eran de izquierdas. Entonces allí en Vallecas... Lo llamamos los católicos progresistas, sí, aquí, sí. En Portugal. Yo particularmente, y sé que a lo mejor está feo decirlo, pero yo no he confiado nunca en esos curas. Yo pensaba, y sigo pensando, que la Iglesia de alguna forma, como siempre está en todas partes, claro, les manda Dios, y Dios está en todas partes. Entonces, siempre tienen gente metida en algún sitio. Sí. Eso no quiere decir que no hubiera curas que honradamente estaban con el pueblo, que luchaban, que terminaron en la cárcel también. Entonces en Vallecas había una iglesia grande, enorme, inmensa, como edificio, y ahí estaban los curas de derechas, los que estaban con el régimen.
Y había en un barrio del mismo pueblo Vallecas, barrio Milano se llamaba, o Vilano, hay gente que lo llama de las dos formas, había una especie de local comercial en el que había una iglesia, y allí los curas tenían una vietnamita. Una vietnamita, no sé, Sí, ¿se sabe sí, si es sí, una impresora. Una imprenta, una imprentilla para hacer panfletos. Una prensa. Y Lo entonces- llamábamos también aquí una vietnamita. Vietnamita. Entonces, había gente, había troscos, chinos, trotskistas y chinos maoístas. Y maoísta. Cotidianamente, de una forma coloquial, se les denominaba así, ¿no? Troscos chinos, peceros, los del PC. Ah, sí, sí. Los del PSOE estaban desaparecidos, no estaban. Aunque yo tenía un tío que era del PSOE y era muy luchador, era uno de las personas más luchadoras que he conocido, pero estaba ahí el hombre un poco aislado, ¿no? Y también había, en Vallecas éramos pocos los anarquistas, sobre todo había gente del Partido Comunista, pero estábamos todos unidos, estábamos juntos, hacíamos las cosas, se decidía, y bueno, mucho no hacíamos tampoco, ¿no? Tirar panfletos, echar una mano en alguna huelga, eso también lo hacíamos. Las huelgas entonces tenían un punto de violencia. La huelga, greve. Sí, La greve, sí, sí. sí, había un punto de violencia, ¿no? Había que pelearlas, lucharlas. Y bueno, y así transcurrió. Tu juventud Sí. en el franquismo. También tenía un mundo paralelo al mismo tiempo, buscaba chicas, es decir, que no solo todo era la revolución. Cuando murió Franco yo tenía 26 años. Como habemos percibido que tú conocías ya en el franquismo el anarquismo, ¿cómo has llegado a las ideas anarquistas? ¿Y cuándo? Yo, en realidad yo estaba tan aislado como los del PSOE, es decir, yo no tenía contacto con la CNT. Entonces la CNT se estaba organizando, luego lo supe. Siempre hubo Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo en España, incluso en los años más duros. Nada más que terminar la guerra, en el 39 ya había Comité Central De la CNT. Nacional, perdón, no Central Nacional de la CNT. Siempre han estado ahí. Me gusta decir hemos estado ahí, pero yo estaba un poco aislado. Es verdad que lo leía de vez en cuando. En Madrid hay un sitio que se llama la Cuesta de Moyano, y en esa Cuesta de Moyano hay librerías, hay kioscos, ¿no? Son kioscos. Sí. Entonces ahí vendían libros prohibidos. Entonces era fácil. No era muy fácil porque tenías ya que conocer al librero. Si tú ibas directamente a comprar un libro prohibido, bueno, prohibido estaba casi todo. Poesía de Lorca, prohibida. Que luego yo cuando la leí, porque mi padre tenía libros de Lorca, de Miguel Hernández sobre todo, de Miguel Hernández y de García Lorca, porque les tenía mucha admiración, habían muerto luchando, etcétera, y les tenía mucha admiración. Y es la primera poesía que yo empecé a leer. Y yo entonces leía a Lorca y decía, pero ¿por qué estos gilipollas han prohibido a Lorca? Cuando la primera parte de su vida poética, El cancionero gitano, ni es revolucionario, ni en realidad nunca fue revolucionario Lorca, pero bueno, dejemos eso. Se iba allí a comprar todos esos libros y compraba algún libro de Kropotkin, sobre todo Kropotkin. Para mí Kropotkin es el filósofo anarquista de la ciencia también, ¿no? No solo de la idea, sino también de la idea científica, de Proudhon, en fin. Y así fue como yo, casi en solitario, me hice anarquista. Yo tengo la teoría de que todos somos anarquistas, nacemos siendo anarquistas. ¿A quién le gusta que haya alguien superior que le mande, que le ordene? A nadie. Pero luego, a base de miedo, pues vamos obedeciendo, contemporizando con el poder,
haciéndonos contrarrevolucionarios o como lo queramos llamar, pero en principio todo el mundo tiene ese pálpito ácrata en el corazón. Entonces pues yo siempre lo tuve, siempre tuve muchos problemas con mi padre, con el colegio, con la policía, siempre tuve problemas y sigo teniéndolos, vamos, no, afortunadamente. Y Fernando, ¿cómo has vivido la transición democrática con Adolfo Suárez? ¿Tenemos tiempo? Sí. No, lo voy a hacer lo más rápido posible, lo más sencillo posible. En principio el Borbón lo que quería era que hubiera una continuidad. No olvidemos que al rey, a este hombre, le puso Franco, el dictador. Es como si vuestro dictador, antes de morir, hubiera dicho que se ponga de rey el nieto de aquel rey que había. Y que el Partido Comunista Portugués, el Partido Socialista Portugués, hubiera dicho, venga, de acuerdo. Y después de la dictadura portuguesa hubiera habido una continuidad monárquica. Es algo estúpido, pero eso se ha producido en España. Entonces cuando el rey se puso a reinar... Muy contradictorio, ¿eh? Muy contradictorio. Sí lo es. Pero en España eso se ha aceptado como un remedio, como algo inevitable. No, nada es inevitable. El Partido Comunista, sobre todo su jefe, Carrillo, contemporizó con todo lo que se le mandó. Y los comunistas también, gente revolucionaria que yo había conocido luchando durante el franquismo, pues cuando Carrillo dijo, venga, ahora ya la bandera republicana no, ahora la bandera oficial. El marxismo, bueno, es una forma de entenderlo, pero tampoco somos marxistas. Y además también vamos a estar de acuerdo en que venga el rey. Y gente revolucionaria, luchadora, se lo fue comiendo como unas píldoras amargas que les hacía llorar físicamente, pero por la jerarquía, la obediencia, esa que los comunistas son tan aficionados, pues se lo fueron tragando. Cuando el rey llegó ayer, Juan Carlos llegó a reinar, puso de presidente, y eso se ha olvidado, nadie lo menciona, pero yo sí, el mismo presidente que tenía Franco, Carlos Arias Navarro, el que anunció la muerte de Franco, que nos hizo felices a muchos, a otros no. Que dijo, españoles, Franco ha muerto. Y se le cayó así una lágrima. Pues ese mismo, el rey, le puso de presidente. Es decir, que la idea era la continuidad. Claramente, si no, no habría puesto al mismo presidente. Pero... O Franco era caudillo. ¿Perdón? O Franco era caudillo pela graça de Deus, como cualquier rey. Claro, claro. Era porque Dios le había puesto ahí y la Iglesia lo corroboraba. No olvidemos que Franco, cuando había una conmemoración religiosa, iba bajo palio. Para los que no son muy aficionados a la Iglesia, bajo palio va el Papa, el Cardenal, la Santa Eucaristía es una especie de toldo y 4 personas los llevan. Pues Franco iba bajo palio, o sea, la Iglesia Católica estaba con Franco a muerte. De hecho, cuando hay gente que cuando escribe o cuando escribimos sobre esa época la denominamos nacionalcatolicismo, porque el catolicismo estaba impregnado ahí. Por causa disso, o Álvaro Cunhal tinha desprezo intelectual sobre tudo e tinha de certa forma repugnância pelo Carrillo. Era achava ele muito raramente emitia opiniões sobre pessoas. E eu percebo agora melhor porque aquele ódio do Álvaro Carrillo. Álvaro Cunhal es el secretario general del Partido Comunista Portugués en el tiempo de Arias Navarro y Adolfo Suárez, e incompatible con Santiago Carrillo. Claro, en España. es que fue cuando entre ellos
también Marché, el del Partido Comunista francés, inventaron la milonga esa del eurocomunismo. Sí, y Berlinguer. Y la reconciliación. Entonces fue una cosa maravillosa. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros de la... alguien reconvino sin duda alguna al rey y puso a este hombre, a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una persona que casi nadie conocía, a pesar de que ya había ejercido el poder. Había sido director, gerente de Radio Televisión Española, porque era un falangista convencido. Un partido fascista único, era uno de los jefes. Cuando le pusieron de presidente, él era el jefe de Falange en España. Era ministro de un ministerio que se llamaba Secretaría General del Movimiento. El movimiento se refiere a todo lo que sucedió después del golpe de Estado, etcétera. Eso era el movimiento nacional, que fue lo que Falange fue lo que le ayudó, los requetés, en fin. Él era el jefe de ellos, Suárez. Pero Suárez era una persona inteligente y vio ahí su vida y su mundo y fue transformando. Es verdad que le echó mucho valor, porque fue transformando una dictadura en una democracia al uso, una democracia como muchas como las que hay en Europa, más o menos, ¿no? Tampoco hay una diferencia tan grande. Es decir, fue haciendo leyes, poniendo formas. Por ejemplo, las elecciones se hacen bajo la ley D'Hondt, se llama, ¿no? O algo así. Es una ley que no es que una persona un voto, sino que según en qué lugar se emita el voto, según qué partido se emita, tiene más valor o menos valor. Pero no un voto una persona. No. Por ejemplo. No, en España no. No. La lei D'Hondt, esa, me parece que se escribe así, de guión on. É o método D'Hondt. Aqui é igual. É igual. O mesmo tempo. Pero allí además está... É uma coisa, o método D'Hondt. Mas ao mesmo tempo, nós aqui temos uma pessoa, cada pessoa o seu voto. Sim, mas depois na conversão no Parlamento não é a mesma coisa. Claro. Nas últimas eleições, o PSD elegeu com 26 mil votos, a Mariana foi eleita com 146 mil. ¿Ok? Claro. Entonces, imaginemos que Soria tiene a lo mejor solo un diputado, no sé si uno o dos. Soria es una ciudad maravillosa, una provincia preciosa, pero es muy conservadora. Cerca del Ebro, ¿no? Cerca del Ebro. Del Duero. Del Duero. Sí, Soria. Estaba yo. Sí, el Duero pasa. Entonces, si alguien de izquierdas vota a Podemos, a Partido Comunista, como salen ese diputado, esos dos diputados de derechas, ese voto es como si lo hubiera tirado a la basura. No sirve de nada, no existe, no hay. Por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, hay un sistema diferente, de manera que un voto, el País Vasco tiene muy pocos habitantes con respecto al resto de España, sin embargo, hay un número muy grande de diputados que defienden o que representan a Cataluña en el Congreso. Entonces, eso lo hacen a base de que esos votos sirvan más que alguien que, por ejemplo, vota en Madrid. O que, en fin, él fue el que puso ese sistema para compensar un poco, para que no gane la izquierda, por favor. Después hizo unas leyes muy inteligentes para ellos, ¿no? Por ejemplo, la ley de libertad sindical. Hasta entonces a los sindicalistas se nos había detenido, torturado, golpeado, menospreciado, insultado, y de repente hacen una ley que significa que si yo me presento a las elecciones sindicales con un sindicato fuerte, apoyado por el Estado, como es Comisiones Obreras y UGT, son dos sindicatos que son los más fuertes porque tienen el apoyo absoluto de los gobiernos y del Estado. Entonces, yo me presento a las elecciones en mi empresa, salgo como delegado
y tengo derecho a horas sindicales, a no ir a trabajar algunos días del año. Entonces ya hay hostias por presentarse a las elecciones. Y en los comités de empresa hay desde fascistas hasta gente de derechas, gente que es de absolutamente nada, pero que se pilla el viernes para irse a la playa. En fin, de alguna forma se compra a los sindicalistas. Y fue, he puesto 2 o 3 ejemplos, y fue así pergeñando una democracia al uso, homologada por las demás democracias europeas, pero que en España no satisfacía a la gente que se había estado jugando el cuello contra el franquismo. No hubo jamás ningún juicio, ni acusación, ni detención de antiguos torturadores. Ni uno solo, ni una sola persona o asesino, que había estado torturando o asesinando a gente directamente. O sea, hay toda una lista de gente que fue asesinada. Nadie fue juzgado, ni siquiera detenido. Entonces todos aquellos que dieron el golpe de Estado, que fueron ministros de Franco, que firmaron penas de muerte. Las últimas penas de muerte, 5 muertos, fue 1975. un mes y 3 semanas antes de morir Franco. 1 mes y 3 semanas mataron a los 5 últimos. Aqui o consulado ardeu. ¿Cuál? Aqui, ¿Ha habido en Lisboa una manifestación contra Sí. Y se entró en el consulado y en la embajada Foi deitado fogo. Sí, allí se supo y se agradeció mucho. Aquí hubo, efectivamente, en toda Europa hubo muchas manifestaciones, pero bueno, a estos 5 compañeros les sirvió de nada. Pois. Mas aqui foi deitado fogo ao consulado. o a embaixada Embajada. en Lisboa? Embajada de E ao Lisboa. consulado cá. Aquí en Évora. Sim, havia Claro, consulado. sí, la embajada de Lisboa y consulados en muchas ciudades, pero de toda Europa. Aquí también, aquí, sí, claro. Aquí habíais salido de la democracia y estabais hechos unos chulos todos, y chulas. Estabais de maravilla. Fernando, en la transición democrática tú has conocido la CNT, ¿no? Sí, claro. Yo tengo el carnet del ¿Cómo año ha sido? 77. Tu contacto con la CNT. Muy en la rápidamente época. en las revistas de izquierda se daba ya a conocer que había gente que estaba reorganizando la CNT. Y yo me puse en contacto con gente que ya salía en las revistas, y hubo un sitio maravilloso, paradigmático, que es en la calle Libertad número 15 de Madrid, donde en un piso grande de esos de la burguesía madrileña, pues ahí metieron alquilaron, un amigo y compañero que todavía vive, alquiló el piso, y ahí fue donde empezó la CNT en Madrid, año 76. Entonces, había salones grandes, como vivía aquella gente, ¿no? Y entonces, había una mesa y una silla, y ponía Sindicato Corcho y Madera, Sindicato de Transportes, y había colas para afiliarse. Fue un resurgir enorme, inmenso, el de la CNT en toda España, sobre todo Barcelona y Madrid, en toda España, ¿verdad? Fue con actos donde asistían decenas de miles de personas, Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, año 76-77, llena la Plaza de Toros, que estuve yo, pude entrar, y fuera había tanta gente como dentro. Se organizaron jornadas libertarias tanto en Barcelona, a la que asistieron más de 100.000 personas, en Montjuïc, como en Madrid, en la Casa de Campo. En fin, era un resurgir, parecía que no nos iba a parar nadie, pero no nos pararon. Nos paró sobre todo... ¿Y por qué? La policía organizó algunas ¿Infiltraciones? Sí, bueno, siempre hemos estado infiltrados, porque la CNT ha sido siempre un sindicato abierto. En el Partido Comunista era imposible. El otro día hablaba con un pecero de entonces y me hablaba de eso, de las cédulas, de cómo nadie entraba ahí, no se conocían todos y tal. Y ya le dije, entonces vosotros no tomabais cerveza juntos ni nada, ¿no?
Nosotros éramos diferentes en ese sentido. Estaba muy abierto y había muchos topos infiltrados. Hubo uno que menciono en el libro Breve Historia del Anarquismo porque fue muy importante. En una manifestación en el año 78, me parece, fue el año exactamente, creo que no tiene mucha importancia, había una discoteca, sala de fiesta, se llama Scala, en Barcelona. Y a la salida de esa manifestación, un infiltrado de la policía, que llamaban el Grillo, que recibía mensualmente una cantidad del comisario Conesa, que era el que estaba encargado de pelear contra el anarquismo entonces, pues convenció a 2 o 3 chavales y él mismo tiraron unos cócteles Molotov a la discoteca por la parte de atrás y murieron 2, y uno de ellos era afiliado a la CNT, y murieron dentro. Y hicieron unos cuantos montajes de ese tipo y la gente empezó a desafiliarse a una velocidad enorme. Después vino la bifurcación de la CGT. Sí, más tarde, ¿no? Más tarde. O los años Sí, 80, ¿no? Sí, ya el 81. El 81 hubo 3 o 4... El Congreso de Valencia, ¿no? Sí. Hubo uno en Torrejón también, en ese fui yo delegado, asistí a ese. Y luego ya el de Valencia fue el definitivo, donde ya sí se partió la CNT. Era algo que siempre está en el aire, ¿no? De hecho, ahora mismo la CGT y la CNT, bueno, nos llamamos, no sé si de una forma graciosa, nos llamamos primos, ¿no? Este es primo, ¿no? Un primo que no es hermano, pero es casi. Pero nos partió por la mitad. Eso. Yo trabajaba entonces en Coca-Cola, teníamos una sección sindical poderosísima, habíamos hecho boicot a la Coca-Cola para la readmisión de 86 compañeros y la conseguimos, pintamos todos los camiones de Coca-Cola, boicot, hacíamos de todo, éramos imparables. Y de repente la sección sindical se fue casi todo el mundo a comisiones obreras. Y la CGT empezó a funcionar, ahora mismo tiene más afiliados que la CNT. La CGT se presenta a las elecciones, ahí es donde está el caballo de batalla de la división. De la ideología. La división está en presentarnos o no a las elecciones sindicales. Yo de hecho confieso mi culpa, estuve afiliado también a la CGT, porque en un momento dado en mi empresa los compañeros de comisiones, bueno, los de comisiones obreras, la cúpula de comisiones obreras en mi empresa estaba comprada por la dirección y incluso uno de ellos, era el jefe de ellos, era también gerente de ventas, es un cargo importante dentro de la empresa y al mismo tiempo era un poco como un sindicato vertical, ¿no? Está el jefe y muchos compañeros no, porque yo sí en las asambleas le atacaba a él y casi nadie más, porque había miedo, porque él sancionaba con mucha facilidad a los compañeros, a los trabajadores. Entonces un grupo decidimos organizarnos y presentarnos a las elecciones para contrarrestar esta potencia que tenía esta gentuza. Y entonces decidimos afiliarnos a la CGT. Entonces yo estuve en la CGT, aunque luego me fui porque me voy de casi todos los sitios o me echan, afortunadamente. Y allí ganamos las elecciones en el centro de trabajo nuestro, ganamos las elecciones. Yo me convertí desde, como decían los gerifaltes de la empresa, el anarquista ese, a ser el presidente del comité de empresa. Cuidadín. Me daba un poco de vergüenza, pero bueno, había que hacerlo, había que estar. Y paramos mucho el golpe de los sinvergüenzas. No digo que todo comisiones obreras sea así, no. Digo que esos tipos estaban comprados. Estaban comprados. Y una de ellas, que también estaba comprada, luego ha sido diputada por Podemos en el Congreso de los Diputados. Bueno, así funcionan ellos y ellas. La CGT tiene el problemilla de que desembocan en ella gente rebotada
¿sabéis lo que es rebotado, no? Sí, Pum, pum, de comisiones obreras y de UGT, ¿no? Gente rebotada, que no es anarcosindicalista, pero bueno, eso ya ocurrió durante la República, desde el 31 al 36, la afiliación era obligatoria en España. Y entonces había 1 millón de afiliados de la UGT y 1 millón de afiliados más o menos de la CNT, pero porque era obligatoria la afiliación. Muchos compañeros presumen de que entonces teníamos 1 millón, pero no es cierto, eran obligados. Por eso se fundó la Federación Anarquista Ibérica, para conservar los valores del anarquismo dentro de la CNT. La Federación Anarquista Ibérica, que nos unió durante muchos años a portugueses, anarquistas portugueses y españoles. Entonces, la CGT ahora mismo le puede estar ocurriendo algo parecido, ¿no? Funciona muy bien, hay en algunos sitios que el comité de empresas de la CGT y están trabajando bien, tienen aproximadamente las cifras más altas, luego hay otras más bajas, son unos 100.000 afiliados, mientras la CNT tiene unos 50.000. Y luego hay otro sindicato anarcosindicalista que se llama Solidaridad Obrera, que funciona muy bien en la Renfe, En Cataluña. en el metro, no, Madrid sobre todo, sí. En Madrid tiene más fuerza, sobre todo en el metro de Madrid, Empresa Municipal de Transportes, Renfe. De hecho hay muchos maquinistas que son de la Soli y que han parado, claro, la huelga. Si hace la huelga otro compañero, pues no se nota, pero si la hace el que conduce el tren, vaya que se nota. Entonces ha habido huelgas poderosas por parte de la Solidaridad Obrera. O sea, hay 3 sindicatos bastante fuertes, no comparables con los oficiales, CGT, o sea, Comisiones Obreras y UGT. Podéis ver en cualquier momento que Comisiones Obreras, los secretarios de estos 2 sindicatos se hacen fotos con el ministro de Trabajo de turno, como si fueran empleados o funcionarios del propio ministerio, ¿no? Es algo que a mí me chirría mucho, pero bueno, es su forma de funcionar y además les va maravillosamente, porque la inmensa mayoría de los trabajadores votan a esos dos sindicatos. Fernando, has hablado de la Federación Anarquista Ibérica. ¿Existe aún? Sí, sí existe. No se mueve mucho, pero existe nominalmente, ahí está. Sí, yo conozco, yo no sé si está ahora el que estaba de secretario general. Es gente fantástica, luchadora, intelectualmente muy fuerte, y que bueno, ahí están ahí guardando los valores ácratas. ¿A Madrid? ¿A Madrid? Sí. Bueno. ¿Te puedo preguntar si conoces la obra de Tomás Ibáñez? No la conozco. Es un tío español que... Pero esto es una pregunta trampa, ¿no? No. No, bueno, sí. No. Sí. Tomás Ibáñez lo leemos a Portugal. Sí. Ahí con gusto. ¿Pero es portugués o español? No, es un español que ha nacido en Francia de padres exiliados de la guerra civil. Vale. No conozco. Tomaré nota, Tomás Ibáñez. Tomás Ibáñez. Bueno. ¿Podemos hablar de tu libro un poquito? Sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno. Es un chiste que se hace mucho en España. Aquí seguramente no, pero es que hubo un escritor en su momento que fue a un programa de televisión y estaban hablando de tonterías de siempre, y al final ya se acababa el programa y él dijo: vamos a ver, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y entonces eso ha quedado ahí. Y la gente, tú dices eso, y bueno, y tienen asegurada la risa. Mira, aquí también. He venido a hablar de mi libro. Sí, qué bueno. Faz lembrar o verão que o cá para mim é mais bolo. Fernando, ¿por qué lo has escrito? Pues eso me pregunto yo. Porque se ve que estaba aburrido. No. ¿Por qué? Bueno, porque a mí se me juntan 2 o 3
circunstancias. Una, soy anarquista. Dos, los tochos enormes que hay sobre la historia del anarquismo, hay que tener muchas ganas para leerlo, porque están muy especializados y son tochazos de... Si decimos tocho, estoy hablando en coloquial, es que es un libro gordo, ¿no? Y yo me propuse... En portugués, aquí, tocho, calhamaço. Ah, más. Pues eso. ¿Qué te pasa? Entonces yo me propuse escribir algo, entre comillas, que explicara a cualquier persona que estuviera interesada en el movimiento anarquista, en la ideología anarquista, y también que a los nuevos anarquistas les enseñara, no tengo ánimo de enseñar nada, pero bueno, que yo cuando era joven me hubiera gustado tener un libro como este, porque yo doy un taller de escritura creativa en la cárcel de mujeres y de hombres en Alcalá de Henares, y hubo una alumna que me dijo, pero esto es como un catálogo. Efectivamente, toca de una forma, aquí se titula Breve Historia do Anarquismo, en español se titula Breve y Somera Historia del Anarquismo. Breve por corta y somera porque es superficial, no profundiza en los asuntos, porque bueno, hay otros libros que lo hacen, ¿no? Me puse mano a la obra, casi pensando, bueno, voy a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué... Y bueno... ¿Cuándo lo has escrito? ¿Cuándo? Pues... Hace años, ¿no? Sí. ¿En qué año fue? Pues es que no me acuerdo, porque a mí, como soy un viejo, se me juntan los años, no tengo veo el mundo ya plano, o sea, veo mi nacimiento y más o menos todo junto. Bueno, no, ahora, ¿qué año sería? Pero vendrá en el libro, ¿no? No, pero este no, este es la traducción. No sé yo si... Bueno, entonces había una editorial, Queimada era una editorial que editaba clandestinamente algún libro anarquista. Pero en el momento en que ¿Antes del franquismo? Sí. Del franquismo. Muy poco, pero ahí estaba. Pero nada más que morirse el dictador, empezó a editar libros, pues los libros clásicos, Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Reclus, o Reclus, no sé cómo se... Y leíamos después desapareció porque quien lo llevaba se fue a vivir al Valle de Arán, se fue allí, al Pirineo, y de repente volvió. Yo conocí a un primo suyo que tiene una ideología contraria a la nuestra, pero que tengo bastante relación con él, y alguien le dijo que yo estaba escribiendo un libro anterior, Anarquistas Vengadores, que habla de los anarquistas que mataron a dirigentes en todo el mundo, relacionado con la propaganda por el hecho. Entonces este primo me dijo, oye, ¿tú sabes que mi primo es Íñigo, es el responsable de Queimada Ediciones? Yo no me lo quería creer, claro, porque... Pues bueno, vale, pues te mandaré el original. Se lo mandó, eso era un domingo, y el jueves me llamó por teléfono Íñigo ya muerto desafortunadamente, me llamó, oye, te vamos a publicar el libro. Ese fue Anarquistas Vengadores. Y luego ya pues me gustó la experiencia, fui a presentarlo en muchos sitios, tuvo cierto éxito, el éxito que se tiene de un libro de estas características, y pues ya emprendí viaje con por mi parte está claro que es muy insensato. Yo no he ido prácticamente al colegio. Yo a los 12 años conseguí que me expulsaran del colegio de los salesianos en el que estaba, los volví locos y me echaron a la calle. Y desde... Fugi de un colégio com a mesma idade. Em África, no meio de Angola. No meio de Angola. En Angola. No meio de Angola. En África. Lo tuyo fue peor. Y no he vuelto a ir al colegio, porque mi padre me dijo a los 12 años, a trabajar, venga. Es un autodidacta, ¿no? Sí.
Pero como yo, hay mucha gente, sobre todo en el movimiento anarquista, mucha gente que prácticamente no ha ido al colegio, y gente insensata, como yo, gente insufrible a veces, pues ese soy yo. Fernando, lo más importante para ti de la tradición del anarquismo español, ¿lo que es? Pues mira, es que el anarquismo español, hay algo muy curioso en el anarquismo, no sé si es importante o no, pero hay algo que me llama mucho la atención. Si cualquier persona pregunta a otra persona en España, oye, ¿tú conoces algo del movimiento anarquista? ¿Conoces algún anarquista? Nadie conoce a ningún anarquista. Pero hay muchos anarquistas y muy bien organizados. Ocurre que, yo no sé aquí, pero en España hay cierto pudor a reconocerse anarquista, como que yo no tengo categoría como para ser anarquista. Y yo siempre digo, si tú crees que una organización horizontal en el mundo, sin jerarquías, decidiendo todo entre todos, puede ser mejor, así, a grandes rasgos, tú eres ya anarquista. Amas la cultura, odias la jerarquía, la violencia, tú eres anarquista. Pero hay ese pudor, ¿no? A mí no me pasa, yo en cuanto puedo lo digo. Y si digo soy anarquista, siempre hay alguien que dice, oye, pues yo simpatizo. Siempre se dicen cosas así. Casi nadie dice soy anarquista, pero hay organizaciones en España un montón. He tomado nota, como sabía que me ibais a someter a un interrogatorio terrible, he tomado nota. Y mira, en Cataluña hay un grupo muy poderoso que es Embat, y otro que se llama Liza, y otro que se llama, que es horizontal. Toda esta gente está haciendo, por ejemplo, lo que ocurre, y esto es un inciso, en Cataluña se produjo hace poco un estúpido movimiento de independentismo que arrastró a muchos compañeros anarquistas. Yo, como voy bastante a Barcelona, he tenido ocasión de hablar con alguno de ellos y yo digo, o sea, tú eres anarquista, si eres anarquista estás en contra del Estado y estás ayudando a fabricar otro Estado. Háztelo ver, mira a ver tu psiquiatra lo que opina. Y en Embat, por ejemplo, Embat estuvo muy por la independencia, y yo creo que es un error, porque al final huimos del Estado español, pero nos metemos en el Estado catalán. No veo una diferencia grande, a lo mejor hay, pero yo no la veo. Luego hay organizaciones que amparan, ayudan, apoyan a Ocupas. Ocupas, siempre que sea en un lugar que está abandonado absolutamente, o que sea algo del Estado que han abandonado por alguna razón, entonces ayuda a meterse ahí gente para hacer labores culturales, sociales. Está, por ejemplo, CSOA, que es una organización muy fuerte en Barcelona y en Madrid. Y luego está Gasteches. Es en euskera. Chea es casa. Y el otro, y Gaste es joven. Casa para los jóvenes, etcétera. Y es decir, que hay mucha gente funcionando muy bien. Te vas a Barcelona, en Barcelona hay ateneos, en Madrid también hay ateneos libertarios, hay las mismas sedes de la CNT en muchos lugares. Yo estoy afiliado, a pesar de que está a 80 kilómetros de mi ciudad, yo estoy afiliado en la CNT de Aranjuez, porque es un grupo que está muy por la labor de la cultura, es una gente muy luchadora y además es gente divertida, o sea, rápido forman allí una cena y nos ponemos allí a charlar. Es un sitio ideal, creo que es muy anarquista, es un sitio perfectamente anarquista en ese sentido. Quiero decir que hay mucho movimiento anarquista, pero a mí lo que me duele, y creo que es poco visible, si hay una huelga, hay gente de la CNT que está en la huelga, y la CNT está en la huelga, pero siempre están los puristas que dicen no, pero CNT no tiene que estar puesto al lado de CGT, de Comisiones Obreras o de UGT.
Eso es un error, en mi opinión. También, como odiamos las banderas, vamos a una manifestación y no se ven muchas banderas de la CNT, pero el movimiento anarquista, no sé si es más fuerte que otras veces o no, pero sí es fuerte. ¿Qué ocurre? No hay ningún partido que lo apoye, nadie apoya, y así debe ser, claro. Tampoco hay un objetivo, vamos a hacer exactamente esto para hacer aquello. Entonces es un movimiento que da la impresión de que gira sobre sí mismo. Pero bueno, eso también da fuerza, ¿no? Los huracanes van girando sobre sí mismos, pero van avanzando. Esperemos que nosotros también avancemos. Te iba a preguntar cómo ves lo futuro del anarquismo. Lo has dicho ya, pero si quieres acrecentar. Sí, yo creo que tampoco. Ahora mismo los estados tal como están organizados, pues no vas a hacer una revolución anarquista que haga que España entera o Portugal entera se haga anarquista. No, yo creo que puede ser que haya una especie de contagio por mimetismo, ¿no? Que haya pequeños grupos que empiecen a vivir. De hecho ya existen, ¿no? Aunque hay muchas actividades que hace gente que no se reconoce como anarquista y sin embargo es puramente anarquista. Hay un ejemplo casi claro. Digo casi porque hay gente que lo discute. El movimiento 15M en España, ¿os acordáis? Manifestación, hubo en toda España y luego se extendió por todo el mundo. Aquí en Évora volta de 6.000 pessoas na rua. ¿Cómo? No 15M, aqui pusemos à volta de 16. Em 15M, em Portugal, em Évora, 6.000 personas en la calle. En España había asambleas en la Puerta del Sol y luego ya se decidió que se fuera a los barrios, a los pueblos. Entonces en Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, 200.000 habitantes, había una asamblea semanal a la que acudía mucha gente, se hablaba y se hacía música, un sitio maravilloso. Entonces, el objetivo del 15M era burgués, era volver al estado de bienestar, a vivir bien, un objetivo burgués. Pero el funcionamiento, la organización era meramente anarquista. Era a través de asambleas, cada semana se cambiaba el portavoz, por tanto la prensa se volvía loca, porque la prensa lo que le gusta es alguien que sea guapo de más y que se exprese muy bien y que le cuente. Allí no había nada de eso, se elegía a alguien y esa persona era el portavoz de la asamblea de Alcalá de Henares. Si venía periódicos de Alcalá de Henares, era esa persona la que... Pero la semana siguiente se elegía otra. Eso es importantísimo, porque primero el ego no sube demasiado y también el enemigo, entre comillas, el adversario, se despista mucho con eso. Es decir, que todo el funcionamiento del 15M era anarquista, a pesar de que casi nadie se da cuenta de ello. Porque ya muchos de los postulados anarquistas de hace 100 años se han hecho cotidianos y normales. Se hablaba del amor libre, ahora mismo incluso las mocitas y los mocitos burgueses que van a misa los domingos, hasta que no se prueban no se casan. Digo yo, eso me lo han contado, no lo sé, por supuesto. Entonces, de alguna forma, la sociedad se va impregnando de estas. Entonces, ¿cómo podría ser? Pues eso, organizaciones. Si es que hay, por ejemplo, hay cooperativas de viviendas que si lo toca el Estado lo destroza, pero si la cooperativa funciona de forma horizontal funciona muy bien. Ahora mismo he preguntado a José Luis Carretero. José Luis Carretero es el gurú espero que lo vea y se ría, el gurú de todo el colectivismo y de las cooperativas en España. Es decir, él está apoyando y asesorando a fábricas tomadas en Argentina y en toda Latinoamérica. Es otro mundo, maravilloso, el de lo que aquí llaman fábricas tomadas, lo que aquí llamamos cooperativas, porque tiene otro funcionamiento. Pero bueno, entonces él, por ejemplo, me ha contado que
en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Euskadi, es bastante fuerte el movimiento cooperativo. Por ejemplo, hombre, hay un caso paradigmático enorme que es el de la cooperativa de Mondragón. Lo que pasa es que ella se ha salido ya de madre. La cooperativa de Mondragón ya contrata ingenieros, a gerifaltes y tal. Pero la cooperativa de Mondragón es la que fabricó Fagor, cocinas y tal, no sé si os suena, Orbea, bicicletas en general, pero después también muchos utensilios metálicos. Tiene la caja laboral, es de la cooperativa de Mondragón. Mondragón es una ciudad de Euskadi. Y Eroski es una cadena de autoservicios importantísima en España y es también de la cooperativa Mondragón. En Madrid lo que hay son cooperativas, pero sobre todo sociales y también de asesoramiento laboral y asesoramiento financiero, pero funcionan como cooperativas. En Cataluña también, ahí está la Xarxa Economy, que es la red de economía social, que más o menos va por esos postulados. Hace sobre todo préstamos a otras cooperativas, todo este tipo de... Es decir, que ahora mismo en lo económico hay mucha gente que está viviendo anárquicamente en lo económico, que todas estas cooperativas solucionan los posibles problemas que se planteen en asamblea, en reuniones, en discusiones. Vuelvo a insistir, lo de Mondragón ya se fue de madre. Lo de Mondragón es enorme, inmenso. Han muerto anárquicamente por el éxito que ha tenido, porque han sido fábricas, ya tienen fábricas en muchos sitios, es un sitio enorme. Pero el movimiento de cooperativas y colectivizaciones en España sí que es muy, muy fuerte. Durante el franquismo hubo muchas cooperativas, sobre todo rurales, cooperativas en pueblos. Pero las cooperativas tenían que tener un elemento del franquismo metido, o sea, el secretario, el presidente tenía que ser un tío, bueno, entonces todo el mundo tenía que ser del régimen. Y entonces se dieron una cantidad enorme de corrupciones, corruptelas, corruptelillas, corrupciones, muertes, asesinatos, se dieron muchos. Entonces, de alguna forma, el espectador poco avisado, pues si le hablas de cooperativas, bueno, cooperativas ya hubo, pero hubo problemas, claro, porque estaba intervenido por el régimen. Pero ahora mismo, por ejemplo, económicamente, hay muchas cooperativas funcionando muy bien. Por no hablar de cooperativas de colegios y de guarderías, de colegios de primaria y tal, que están funcionando de forma cooperativa. Fernando, ¿te dice el nombre de Carlos Taibo? Sí, sí, claro, claro. ¿Y su idea de colapso? Claro. Sí. Claro, sí, he oído alguna... De hecho, en mi libro Breve Historia del Anarquismo le cito muchísimas veces. Es un referente imprescindible ahora mismo en el movimiento anarquista y en el movimiento que habla del decrecimiento, efectivamente. Sí, es muy, muy interesante, muy interesante. Y además, si viniera aquí, como el gallego, le entenderíais perfectamente. Sí. Carlos Taibo ha estado en Évora, claro. Sí. Dos veces. Sí. Bueno, Mara, ¿quieres preguntar otras cosas a Fernando? Só posso perguntar, por exemplo, projetos escolares como Paideia. ¿Conoces? No conozco. No. Hay una escuela cerca de Mérida que se llama Paideia y que es una escuela de inspiración libertaria. Vale. Muy interesante. Claro. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se fundó la escuela racionalista o escuela moderna, Ferrer Guardia, pues claro, eso hizo mucho daño a la Iglesia. La Iglesia hasta entonces había controlado toda la educación en España. Cuando Ferrer Guardia instituyó la escuela moderna o escuela... era una forma de enseñar de una forma racional, se llama racional. Pues le hice mucho. De hecho le fusilaron a Ferrer Guardia, acusado de haber participado, de haber organizado la Semana Trágica,
cuando él ni siquiera estaba en España, cuando se produjo el juez. La única prueba que tenía era una carta firmada por los obispos de Barcelona en contra de Ferrer Guardia. Le detuvieron y le fusilaron, y con eso la Iglesia descansó. Luego vino algunos experimentos parecidos. El Partido Socialista también hizo ahora mismo no me acuerdo cómo se llama lo del Partido Socialista. No sé a lo que te refieres. Sí, un experimento también de enseñanza importantísimo. Luego me acordaré cuando ya no estemos enchufados aquí. En fin, luego ya se hizo algún tipo de experimento similar, pero entonces fue el primero, fue un bombazo. Entonces, claro, la Iglesia empezó a ver cómo hijos de obreros y también hijos de la burguesía catalana empezaba a ir a esos colegios. Y colegios racionalistas hay ahora mismo, hay bastantes, y sobre todo en Latinoamérica y hasta en Estados Unidos hay, que siguen los postulados de Ferrer Guardia, que son de la forma más natural posible, no ha ido buscando cosas muy extrañas. Solo una pregunta pequeña más. Con la tuya ligación con la CNT y la FAI, ¿te recuerdas algún nombre de portugueses con los cuales? No. Vamos a ver, he incurrido en una falta grave, porque al venir aquí a hablar de anarquismo tenía que haber memorizado algunos nombres de... Incluso yo he escrito un artículo para una revista, me pidió Carlos de Abreu, lo que me pide Carlos de Abreu tengo que hacerlo necesariamente, sobre el anarquismo en Portugal. Y al estudiarlo, verlo, mirarlo, echarle una ojeada, pues escribí un artículo que se publicó en una revista que es en español y en portugués. Y entonces primero me di cuenta de que la FAI, si bien tenía una organización portuguesa, cuando en el Saler se fundó la Federación Anarquista Ibérica en torno a una paella, la Unión Anarquista Portuguesa, así es. Sin embargo, no pasaron mucho más allá de esa fundación. Luego se deslindó un poco. Es verdad que el anarquismo... Cuidado, porque en la guerra civil, claro, en 36, los secretarios general de la FAI era un portugués. Sí. Durante el Germinal Sousa. De hecho, el camino que ha tenido el anarquismo en España y el que ha tenido el anarquismo en Portugal difiere por completo. Somos lo mismo, más o menos, y sin embargo ha sido, cuando se estudia el anarquismo portugués, se observa que no hay violencia, que sobre todo es un sindicalismo obrero, reivindicativo, luchador, huelgas, greves, y también intelectual, gente de un gran calado intelectual que escribe libros, revistas, que da charlas, que se mueve mucho en Portugal, mientras que en España es el pistolerismo total. Hay una diferencia grande, en mi opinión, a lo mejor hay otros factores. En el año 1919 se obtiene, después de una huelga, la jornada de 8 horas en España. La huelga de la canadiense, famosa huelga de la canadiense. No vamos a entrar en lo que fue la huelga, pero sí en que la patronal, sobre todo catalana, no admitió ese triunfo. El Noi del Sucre fue el que estuvo, y Ángel Pestaña, el que estuvo negociando, y era gente muy hábil, muy inteligente, muy fuerte mentalmente, con mucha paciencia, y no solo obtuvo el triunfo en la huelga propiamente dicha, sino que fueron más allá y obtuvieron estas 8 horas para toda España. Toda la patronal, sobre todo catalana, lo que hizo fue armar y organizar a grupos de facciosos, de asesinos, de pistoleros asesinos, para ir contra los trabajadores. De forma que, por ejemplo, si un trabajador en una asamblea hablaba en contra de la patronal y tal, pues era muy fácil, o no era difícil,
que al otro día o por la noche le esperaran en una esquina y le pegaran un tiro en la cabeza. Entonces el anarquismo, la gente anarquista empezó a organizarse. Entre la propaganda por el hecho, 1876, Cafiero y Malatesta, el artículo en Le Revolte, que habla de la propaganda por el hecho, y unido a esto, hizo que, sobre todo en Cataluña, en Andalucía también, en Madrid también, hubo una contestación anarquista muy fuerte y muy violenta, armada, etc. Los anarquistas mataron en España a 3 presidentes, a tres. Entonces, y aquí, si mataron a alguien fueron los nacionalistas. Por favor, compañeros, que nos quitan el terreno. O Emílio Santana ha hecho un atentado a Salazar, contra Salazar, pero ha fallado. Y no, sí, explotó y no hubo nada. Como dice en el siglo de oro, y no hubo nada. Sí, efectivamente, y fíjate, y en España fue la guerra. Pistolerismo total, absoluto. Mataron al Noy del Sucre, le mataron a un montón de gente. Y lo organizaba sobre todo un cardenal, Soldevila, que a su vez fue ajusticiado por 3 anarquistas. El día que iba a ver a su novia, el hombre, que era una monja, para que todo quede, pues le mataron. Mató, 3 anarquistas fueron los que le mataron al Soldevila, que había puesto dinero para el entrenamiento y para las armas de estos asesinos. Entonces, por eso es muy diferente. Y luego viene el golpe de Estado, y ahí que hace que la CNT tiene que decidir. Somos pacifistas. Es verdad que estamos en plena violencia, pero pacifistas estamos en contra de la guerra. No obstante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos mientras los militares fascistas hacen con el gobierno? ¿O luchamos? Y optaron por luchar. Llegaron hasta el punto de que hubo ministros anarquistas que lo hicieron muy bien, por cierto. Federica Montseny, en sanidad, dio muchos pasos adelante. En fin, lo hicieron bien, pero quedó un poco cojo, ¿no? El movimiento anarquista también empezó el movimiento dentro de estamos luchando, pero hay ministros, en fin. Fue una contradicción todo. Entonces todo eso distingue el anarquismo portugués del español. Yo creo que si se dan esas circunstancias en Portugal y en España no, habría sido al contrario. Porque, bueno... Has hablado de Federica Montseny. ¿Cómo ves las figuras de Federica? Detestable. ¿Por qué? Pues ella y Iglesias, que era su compañero, se hicieron con la CNT en el exterior y actuaron, ¿perdón? ¿En Toulouse? Sí, en Toulouse, y actuaron como si fuera el rey y la reina. Cada congreso, ella salía de secretaria general y él de otra cosa, y luego otra cosa, y estuvieron años y años y años. Y además hasta implantaron una especie de inquisición dentro de la CNT, y fueron capaces de acusar a Cipriano Mera, albañil, secretario del sindicato de Madrid de la CNT de construcción cuando los militares dieron el golpe de Estado, organizador de una columna anarquista, que también había elementos sobre todo socialistas, que no perdió, muy prestigiada su columna. Muchísimo, no perdió ninguna batalla en toda la guerra. Fue la única columna que no perdió ni una sola batalla en toda la guerra. Tuvo que entregarse. Entonces le acusó a Cipriano Mera, a Alberola, a gente importante de la CNT de corrupción, tanto Federica Montseny como Iglesias. Entonces, en el movimiento anarquista en España, quien conoce la historia a fondo no ama precisamente a esta pareja, porque actuó lejos de los cánones, por decirlo de alguna forma, anarquistas. Pero a poco, sin embargo, has dicho que Federica ha hecho un trabajo interesante en la salud
como ministra Sí, eso- de la República. Eso es lo que he dicho antes, que avanzó mucho en la sanidad, pero lo que se le achaca, primero, que un anarquista no debe ser un ministro. Puede apoyar, no sé lo que puede hacer, pero un ministro rechina. Y luego la actuación en Toulouse, en la CNT exterior, fue terrible. Se habla bastante en este libro del que hemos venido a hablar, que es mi libro. Se habla bastante de todo lo que fue llevando a cabo. El poder se comporta así y ellos optaron por tener el poder. Y es así. Una pregunta más. No digas una pregunta más, es la última porque están mintiendo. No lo sé, es una más. Puede ser Pero otra no, más. se has dicho la última, acuérdate. Ok. Es solo para hacer la puente con tu libro. ¿Tienes algo más que quieras sublinear en esta publicación? ¿Algo más? Sí. Me pregunta si quiero decir algo sobre el libro o Sí, si escribiría algo más sobre... Si quieres decirlo, Sí. que, puede ser que tú me Más tarde. digas que está incompleto, que podrías escribirlo o abordarlo de otro modo, o no, que está completamente como lo has imaginado que hacía falta, que tendría necesidad para abordar el anarquismo o alguna cosa sobre el contenido del libro. No cambiaría nada, no cambiaría nada. En este libro vierto algunas acusaciones sobre compañeros muy queridos por otros anarquistas, porque ser anarquista requiere de una ética enorme, más que ser obispo todavía, ¿eh? Más que, Ser obispo. es verdad, Fernando. Es verdad, eso es verdad. No cambiaría nada, no, yo creo que no. Y sobre todo este libro, a mí hay 2 o 3 cosas que me gustan de este libro. Una, que lo he escrito yo, eso me gusta. Y luego hay otra, los libros de historia del anarquismo empiezan finales del 19, ¿no? Cuando empieza a moverse la primera internacional. Sí. Pero yo comienzo la historia del anarquismo ya con los filósofos griegos. Creo que hay filósofos griegos que no conocían la palabra anarquismo, claro. Fue muy posterior cuando nos implantamos ese nombre. Pero sí que la actitud de Diógenes y de algunos más Sí. es contra el poder, sobre todo contra el poder. Entonces, en mi opinión, es una actitud ácrata, libertaria, anarquista, como la quieras llamar. Entonces yo parto ya de ahí. También he puesto algunas comunas cristianas que también eran horizontales, que se comportaban como anarquistas, a pesar de que tenían creencias en supersticiones extrañas. Porque, bueno, el anterior anarquista Vengadores lo dedico a los anarquistas que no saben que lo son. Cuando yo lo presentaba en Argentina, este libro, terminaban los compañeros de presentarlo, de hablar del libro, yo hablaba, y ya, bueno, se abría el turno de preguntas, y yo sabía ya qué iban a decir. ¿Cómo se te ocurre decir que hay anarquistas que no saben que lo son? Pero creo que es verdad que hay anarquistas que no saben que lo son. Y yo ponía ejemplos. Un niño. Por ejemplo, un niño es un anarquista, eso clarísimo. A no ser que esté demasiado... Hay un fandango del Cabrero, que para mí es un anarquista puro y duro, flamenco, canta flamenco, un fandango, que habla de eso, de que a base de miedo se forja la voluntad de los niños y tal. Creo que es eso, es el miedo al pescozón, a qué te puede ocurrir, ¿no? Lo que nos va separando de este asunto. Pero yo les ponía ese ejemplo. Tú en tu pueblo, en tu barrio, no hay alguien que se confiesa incluso católico, pero que es un amante absoluto de la cultura, que se comporta de una forma social intachable, que ayuda a cualquier persona,
que le da un poquito de grima el alcalde, el concejal y el presidente. Pues eso es un anarquista, solamente tienes que sacarlo ya de la iglesia y ya está. Bueno, también ha habido una corriente importante de anarquistas cristianos, como Tolstoy, como gente muy rara, pero bueno. Gracias. Muchas Bento, gracias. ¿quieres hablar un poquito? ¿No? Meninos, querem fazer alguma pergunta? Já, La filosofía griega interesa mucho a él. Sí. só a propósito. Dos anarquistas que não são anarquistas, que não sabem que são, há um imã que vem cá regularmente. Évora, Sim, vem-me visitar, Vem porque, regularmente, então. vem aqui e diz que eu sou um bom muçulmano, só que não sei. un islámico que viene a Évora a la librería de Bento y le dice que es un bueno islámico, pero no lo sabe. Qué cabrón. Eu faço, ajudo os imigrantes a legalizarem-se, faço voluntário de legalizar imigrantes. E ele vem sempre cá agradecer pelos irmãos e não sei o que. E eu sou um muçulmano, só que não sei. Também. A mí también no como carne ni pescado, no como cerdo, claro. Y más de una vez me han dicho en Marruecos, oye, pues tú serías un buen musulmán si creyeras en cosas raras. Raras, ok. Muito obrigado e foi uma honra tê-los por cá. Um prazer. Quando quiserem, sabem estar sempre Muito à obrigado. disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Meninos, querem alguma pergunta? Filosofia grega? Eu conheço Diógenes, ok? Sim. Já tinha lido um pouco Sim, sobre ele. Diógenes. Ele questionava muito os atos do imperador. Es una lengua que se llama el portuñol. Já ouvi falar. Es la mezcla de portugués y de español. Claro, Es lo mejor. en Brasil se practica mucho. En Río Grande do Sul se practica. Solo una cosita más que yo quiero que se quede aquí registrado. El vino que nosotros tenemos para beberlo viene de una adega acrata. Ah, sí, sí, sí. Sí, lo Sí. chico que ha hecho este vino es una crata y llamó a su adega Acrata. Sí, o José ¿Y María dónde es? Carvalho ¿Dónde está? Ferreira. Al norte del Tajo. Vale. Una zona muy vinícola, con mucho vino que es Cartacho. Cartacho. No Cartacho. Pero ahí se hace el vino que luego se llama de Oporto. Al norte, más al norte, arriba. el Duero, Sí, sí, el Duero.